Están totalmente autorizados más que nunca, porque esto de verdad es materia multitransdisciplinaria, es muy complejo desde el términos jurídicos, muy complejo. Y probablemente yo hable de esto y ustedes dejen no puedan llevar el hilo completo, entonces yo les pido por favor que más que nunca pregunten todo lo que quieran preguntar. En Costa Rica, digamos que por constitución, por constitución política, se tomó la decisión histórica y que tiene demasiados años en la legislación costarricense de proteger o de considerar una parte importante del territorio natural como patrimonio natural del Estado. Hay algo que los abogados, los más ambientalistas y los más constitucionalistas por otro lado, aunque muchas veces los más ambientalistas terminan siendo constitucionalistas por el artículo 50 de la Constitución y porque al final la defensa del ambiente se trata de la defensa de derechos humanos y los derechos humanos están consagrados en la Constitución política. Este tipo de abogados que he mencionado, ambos constitucionalistas y ambientalistas, todavía están tratando de entender por qué allá en el 48-49, cuando se hizo la Constitución, el patrimonio natural del Estado quedó consagrado como una parte del territorio nacional, a pesar de que no fue definido de ninguna forma y fue recién hasta aquí mucho más cerca, como por el 68, 69 del siglo pasado, que con la primera ley forestal empezó a dársele una forma concreta a eso, el patrimonio natural del Estado. La definición que hubo originalmente del patrimonio natural del Estado dentro de la ley forestal del 68 fue prácticamente trasladada íntegra entre los artículos 13 y 18 de la ley forestal, que tiene el número 7575, que los ecologistas le llamamos que es la ley que financió el Estado forestal y que es la ley que hoy rige la materia forestal en el país, una ley de 1996, es decir, es una ley bastante reciente, apenas tiene 24 o 25 años de operación, y si bien tiene un interés maderero muy poderoso adentro, es una ley que de una u otra forma nos ha ayudado a parar la masacre que tuvieron los bosques en términos generales en el país hasta llegar a este siglo, digamos. La ley forestal, como les decía yo, en una serie de artículos de que van desde el 13 al 18, comienza a hacer la definición del patrimonio natural del Estado y paulatinamente, a medida que van acaeciendo consultas a la Procuraduría General de la República, tengan presente porfa siempre que cuando se habla de la Procuraduría General de la República estamos hablando del abogado del Estado, es decir, cuando el Estado tiene una bronca en cualquier ámbito, en lo ambiental, en lo laboral, en lo migratorio, en lo administrativo, el Estado tiene un abogado que defiende los intereses del Estado, por lo tanto, en teoría, nosotros como habitantes de esta sociedad, debemos entender a la Procuraduría como el abogado que defiende los intereses de todos nosotros, ¿verdad? El abogado ese tiene un grupo grande de gente, la Procuraduría General de la República es un ente bastante gordito, deben ser 200, 250 funcionarios y funcionarias, y es una entidad que trabaja bajo la rectoría del Ministerio de Justicia y Paz. Entonces, en la medida en que han ido pasando el tiempo, allá desde el 68, donde el patrimonio natural del Estado fue semidefinido en esa ley forestal originaria, o la segunda ley forestal que tuvo el país, automáticamente y también literalmente dentro de esa ley, el patrimonio natural del Estado fue
encargado al Ministerio de Ambiente y Energía como su administrador a nombre del Estado costarricense. Es decir, el administrador, el Ministerio de Ambiente, el ente que vela por el estado de los recursos naturales en la sociedad, en teoría el responsable del desarrollo sostenible en el país, es el ente que tiene la rectoría y la administración sobre lo que pasa ahí en el patrimonio natural del Estado. Se definió en ese entonces, ahí está en rojo en la pantalla, ¿lo tienen? Se definió en ese entonces que el patrimonio natural del Estado estaba compuesto por bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de áreas que por constitución y también a raíz de diferentes leyes, posteriores incluso a la que estoy hablando, se declaran inalienables, de fincas que están inscritas ya sea a nombre del Estado o a nombre de las instituciones del Estado, que pueden ser de cualquier entidad de la administración pública, llámese de eso de los 4 poderes, legislativo, ejecutivo, judicial y electoral, o de municipalidades, instituciones autónomas, etc. Excluyó de esta definición del patrimonio natural del Estado a fincas que estuvieran como garantías hipotecarias dentro del sistema bancario nacional allá por esa época. Estamos hablando del 68 y posteriormente hablamos con la ley forestal, la segunda, y posteriormente hablamos con la tercera ley forestal, me refiero a la tercera ley forestal que es de 1995. Son 2 épocas totalmente diferentes. En el año 68 todavía existía el Instituto de Tierras y Colonización y estaba creándose apenas el IDA, el Instituto de Desarrollo Agrario. Es la época en que todavía desde el sector agropecuario esos 2 entes, el ITCO y el IDA, impulsan ese proceso de colonización que significaba entregarle tierras estatales a productores o familias de productores y que en estos procesos de colonización se iban creando lo que todavía hoy sobreviven como asentamientos campesinos, le daban la tierra a los beneficiarios, a la gente que llegaba a esos procesos de colonización, le ponían 4 estacas, marcaban un polígono ahí en el territorio y le daban 1 año de plazo para trabajar esa tierra de tal forma de que si al año de entregada la tierra ellos demostraban que la habían trabajado, podían empezar a hacer trámites para inscribir esas propiedades a nombre de la persona que fue beneficiaria 1 año antes, o a nombre de la pareja, o a nombre de la familia. Ese proceso de colonización todavía estaba vigente en el 68 y a mí me tocó en el 81, cuando recién llegué a vivir a Costa Rica, ver cómo se desarrollaba ese proceso de colonización en la península de Osa, convocado a través de páginas completas en el diario La Nación que invitaba a gente a ir a instalarse a la península de Osa. Ese concepto de patrimonio natural del Estado, que fue originariamente de la Ley Forestal del 68, que se trasladó a la Ley Forestal número 7575 de 1996 y que rige hoy, evolucionó tratando de diferenciar el patrimonio forestal que estaba en las fincas privadas del patrimonio forestal que estaba dentro de las tierras públicas. ¿Por qué? Porque en el modelo del 68 de la Ley Forestal, cualquier costarricense tenía la potestad de llegar al Ministerio de Agricultura, a la Dirección General Forestal, y pedir hacer una solicitud para poder aprovechar un poco de madera de cualquier tierra que podía ser pública, que podía ser las propias, la privada, o tierras públicas, y poder aprovechar esa madera para su uso. Esto es muy importante porque en la medida en que la legislación forestal empieza a evolucionar, ese patrimonio natural del Estado empieza a engordarse de una forma que es bastante sustantiva. De nuevo me regreso a ese periodo entre el 68 y el 95
y cuando les di la primera clase les mostré, o la segunda, no me acuerdo, les mostré claramente que a medida que habían ido avanzando esas décadas en el país y en el mundo, se había ido construyendo la lógica del desarrollo sostenible, y fue un periodo donde en Costa Rica se vivió la creación de muchísimas áreas silvestres protegidas. Entonces, ¿qué vino sucediendo con esta definición de patrimonio natural del Estado? Pues sucedió que cada vez que se hacía un conflicto por el uso de recursos del patrimonio natural del Estado, empezaron a aparecer nuevos dictámenes jurídicos, tanto de la Contraloría, el abogado del Estado, perdón, de la Procuraduría, el abogado del Estado, como la Contraloría, que no es un ente del Poder Ejecutivo, sino que es un ente del Poder Legislativo y que en teoría controla que las entidades públicas del Estado, todas las entidades públicas del Estado, cumplan con sus obligaciones y sus tareas encomendadas por ley, como también monitorea que se apliquen bien los presupuestos. Y la misma Sala Cuarta empezaron a tomar decisiones y a crear jurisprudencias particulares en relación al patrimonio natural del Estado. Entonces fuimos pasando de aquella definición, que en la práctica, se las vuelvo a poner aquí, bosques y terrenos forestales de reservas nacionales, de áreas declaradas inalienables, de fincas inscritas a nombre del Estado y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la administración pública. Es decir, aquí en el 68 es claramente tierras estatales que están a nombre del Estado o a nombre de sus instituciones. Y empezamos a vivir un periodo hacia la ley de 1995, donde se crean áreas silvestres protegidas y empiezan a haber muchas sentencias, dictámenes, resoluciones de los entes que he mencionado, la Sala Cuarta, la Contraloría y la Procuraduría, que empiezan a establecer jurisprudencias y empezamos a construir esta nueva realidad donde a esa definición original del patrimonio natural del Estado le agregamos áreas silvestres protegidas. Y ahí cuando hablamos de áreas silvestres protegidas, ustedes ya saben que existen diferentes tipos de áreas silvestres protegidas, que son las que aparecen aquí. Los parques nacionales, las reservas biológicas, las reservas forestales, los refugios nacionales de vida silvestre, las zonas protectoras, los monumentos naturales y los humedales. Ahora, desde hace poquito también existe el PANU, todavía no hemos declarado ninguno. Y digamos que estas tierras quedan contenidas jurisprudencialmente en lo que se llama áreas declaradas inalienables en la legislación forestal y que por lo tanto pues ya son partes constitutivas del patrimonio natural del Estado. Cuando empiezan a salir los dictámenes de cada uno de estos entes, la situación, o más bien, a medida que siguen saliendo dictámenes de estos entes, la situación se va complejizando cada vez más y podemos llegar a esta definición que tenemos hoy del patrimonio natural del Estado. No es que podemos llegar, es que llegamos como sociedad a esta definición que cada vez se hace más gigante, más gordita, más amplia esa franja de terrenos, y que esto va trayendo consecuencias de todo tipo, consecuencias que precisamente en esta clase y en la próxima vamos a ver los esfuerzos que se tienen que hacer como sociedad para tratar de desenmarañar este tipo de enredos y de darle oportunidades reales a la gente para que pueda tener el acceso a ejercer derechos básicos fundamentales. De tal forma que con este último dictamen, que es el que aparece ahí, el C339 de 2004, el 17 de noviembre del 2004, que es todas estas tres filminas que les he puesto son transcripciones precisas de ese dictamen, termina de configurarse el patrimonio natural del Estado agregando las dos franjas fronterizas del norte y del sur, que son de 2 kilómetros de ancho, que fueron de los primeros territorios que se protegieron en el país, pero que cuando sale este dictamen de la Procuraduría, ni siquiera el MINAE había
hecho la tarea de incorporar a esos dos corredores al sistema de áreas silvestres protegidas, y a raíz de estas acciones jurídicas de los órganos contralores, se terminan de incorporar ya como zonas protegidas, aparte de esos 2 kilómetros de ancho, que son zonas sumamente pobladas y zonas que tienen particularidades únicas, como todas las zonas fronterizas. Se agregan al patrimonio natural del Estado también terrenos adyacentes a fuentes proveedoras de agua potable o que puedan llegar a hacerlo en futuro. Fíjense el nivel de flexibilidad que significa eso cuando vamos a llevar esta definición al territorio. Las fuentes de agua que estamos usando o las que podríamos llegar a usarlas en el futuro. Los 50 metros que hay contiguos a los sectores navegables de ciertos ríos. Son muy pocos los ríos que tenemos navegables, pero tenemos ríos navegables. Entonces, cuando esos ríos son navegables, se consideran los 50 metros adyacentes como parte del patrimonio natural del Estado, entendiendo que esas son tierras de todos los costarricenses, que hay que proteger los recursos naturales ahí y que no pueden ser entregadas a intereses privados. Se definen también las dos orillas del río Banano en un juicio particular también, 10 kilómetros arriba del Caribe. Y finalmente se incluye también la zona marítimo terrestre y litorales específicos de ríos que tienen que ser definidos cada uno por diferentes normas jurídicas. Y se termina de cerrar la territorialidad del patrimonio natural del Estado con los demás bosques y terrenos forestales o de aptitud forestal del Estado, incluidas reservas nacionales y fincas pertenecientes a otras entidades estatales. Entonces, ¿qué tenemos en la actualidad como definición del patrimonio natural del Estado? Lo primero, y esto es sustantivamente importante, es que son tierras estatales a nombre de cualquier entidad del Estado, o tierras baldías que nunca han sido inscritas formalmente en el registro público a nombre de nadie, y eso significa que siempre fueron estatales, que esas tierras están bajo la administración del Ministerio del Ambiente y Energía. Ahí hay que hacer una salvedad, varias salvedades que son muy importantes. Las áreas silvestres protegidas efectivamente están bajo la tutela del Ministerio de Ambiente y Energía, pero todas las otras áreas a las que me he referido ahora en este intento de contarles de qué se trata el patrimonio natural del Estado, el Ministerio del Ambiente y Energía pues prácticamente no tiene ninguna posibilidad de velar por lo que sucede ahí, y mucho menos cuando esas tierras pertenecen a municipalidades o a otras entidades públicas, como vamos a ver ahora, como el INDER, como JAFDEVA, como el ICE, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos entonces que están las áreas silvestres protegidas, estas zonas que ya hablamos, las dos fronteras con 2 kilómetros de ancho, la zona marítimo terrestre y las zonas adyacentes a ríos que son navegables o zonas adyacentes a canales de tortugueros, que eso fue definido en la ley de JAFDEVA. Y finalmente, ese último párrafo que está íntegro en rojo ahí, que hace una definición absolutamente laxa y que define que todas las tierras que tengan bosques o que sean terrenos forestales o de aptitud forestal y que estén en manos del Estado pueden ser declaradas, son parte del patrimonio natural del Estado. La realidad hoy es que tenemos una complejidad del patrimonio natural del Estado que nos está encerrando a muchísimos costarricenses. Se calcula, las contabilidades que estamos haciendo ya hablan de que hay más de 500.000, es decir, el 10% de la población nacional que vive dentro del patrimonio natural del Estado, y que dadas las características legales del patrimonio natural del Estado, que son tierras inalienables, esa gente prácticamente está impedida de poder ejercer el derecho a la propiedad. ¿Qué significa ejercer el derecho a la propiedad en términos económicos? Pues significa que cuando se hacen los censos nacionales y los estudios nacionales de la situación económica de nuestras poblaciones, indefectiblemente esa gente
va a salir dentro del margen de la pobreza, en condición de pobreza. Significa que no tienen la posibilidad de capitalizar comprando esa tierra donde ellos viven, significa que no pueden sacar créditos bancarios, significan una serie de ventajas muy grandes, pero por sobre todo significan que es gente que está impedida de ejercer el derecho humano a la propiedad, un derecho que es sagrado dentro de la institucionalidad costarricense y de la constitución política costarricense. Veamos más o menos de qué hablamos cuando estamos hablando entonces del patrimonio natural del Estado. Aquí en la pantalla tienen el mapa oficial del Sistema Nacional de Áreas de Conservación que muestra las áreas silvestres protegidas que hay en el país. Como pueden ver, aquí están incluidos parques nacionales y reservas biológicas. Lamentablemente, aquí en la simbología no pusieron no, sí, aquí está Parque Nacional y reservas biológicas. Y esta parte terrestre de Costa Rica, las áreas silvestres protegidas, como ustedes saben, alcanzan prácticamente al 27.2 del territorio nacional. Tal como ustedes saben, y como aparecen ahí en la simbología, las áreas silvestres, cada una de este tipo de áreas silvestres protegidas tienen diferentes tipos de uso, diferentes formas de uso, y no en todas las áreas silvestres protegidas sucede lo que pasa en reservas biológicas y parques nacionales, donde las actividades económicas que se pueden hacer son muy reducidas. Pueden ser 2 o 3 y prácticamente pueden ser hechas nada más que por el Estado. Ahora vamos a ver con precisión eso. Cuando nosotros le quitamos, en virtud de que ni en parques nacionales ni en reservas biológicas puede habitar gente, es decir, no pueden haber propiedades privadas, y sacamos esas dos categorías, nos quedamos con estos polígonos que están marcados en este mapa que tienen en la pantalla, y entendemos que estamos hablando prácticamente del 13.6% del territorio nacional, ya que el resto, para llegar a 27, se trata de parques nacionales y reservas biológicas. Esto que tenemos enfrente son áreas silvestres protegidas que, de acuerdo a la clase donde vimos cómo formular planes generales de manejo, son áreas silvestres protegidas donde se pueden realizar muy diversas actividades económicas. Ahora vamos a ver esas actividades económicas de nuevo para que vean la utilidad de hacer ese plan de manejo, y que por supuesto esas actividades se van a acomodar territorialmente dentro de cada una de las áreas silvestres protegidas en virtud de la zonificación que hagamos del área silvestre protegida. Esto es muy importante de una vez más traer a colación de que cuando son áreas silvestres protegidas y hay por definición, perdón, no es que sino que hay por definición una prevalencia de la biodiversidad, y que por lo tanto en los actos normativos que dan origen a estas áreas silvestres protegidas, lo sustantivo es proteger la biodiversidad que hay ahí. Hay objetivos de conservación que cumplir, y que cuando se hace la regulación del uso del territorio a través del plan de manejo y se hace la zonificación y se reconocen las actividades económicas que se van a poder realizar ahí, todo esto se hace en concordancia con la acción normativa de creación del área silvestre protegida. Es decir, partimos del criterio de que el plan de manejo es la herramienta que va a permitir que el área silvestre protegida cumpla con su objetivo de conservación, y al tener la posibilidad de haber actividades económicas humanas, pues también permite la existencia de poblaciones dentro de esas áreas silvestres protegidas. En este mapa nuevo hemos agregado a las propiedades, a las áreas silvestres protegidas, con estos polígonos marcados en negro y con un puntito adentro, los territorios que forman parte del INDER. Y aquí uno puede ver cosas que son bastante
importantes de tener en cuenta para entender la institucionalidad costarricense. Allá abajo en la península de Osa, al sur, ese polígono gigante que aparece ahí, es el Parque Nacional Corcovado, que todavía está inscrito a nombre del INDER. Cada uno de esos puntitos negros que aparecen en este mapa son fincas del INDER que en muchos casos son asentamientos particularmente importantes en el territorio nacional. Ahora vamos a ver algunos datos de eso. Arriba a la derecha se me coló o quedó en esta imagen todavía un par de polígonos en el Caribe, en la frontera con Nicaragua, y un poco más abajo, que son perdón, ahí está el Parque Nacional Tortuguero y la Reserva. Sí, y están marcados. Los dos polígonos café que están aquí son partes de la finca Jabdeva, que es otro territorio que es de fincas estatales y que por supuesto al ser fincas estatales, igual que el INDER, y tener tierras forestales o con vocación forestal, son parte del patrimonio natural del Estado y aunque estén en propiedad de esas entidades públicas, pues por ley de la República le corresponde al MINAE tener la tutela y la administración de esos recursos naturales. Aquí está el mapa original de las propiedades del INDER. Y aquí le agregamos. Perdón. Aquí me equivoqué. Los polígonos negros son las manchas del patrimonio natural del Estado que ya están formalmente inscritos por el SINAC MINAE. Perdón, aquí me enredé. Y es importante darles esta precisión. Entre los dictámenes que han salido de los órganos contralores, salió un dictamen de la Procuraduría General de la República bastante reciente, del 2012-2013, donde la Procuraduría General de la República le pegó una gran regañada al MINAE y le dijo que por ley y por constitución, al ser el MINAE SINAC el ente que tiene que ejercer la administración del patrimonio natural del Estado, resultaba imperdonable que ese patrimonio natural del Estado no hubiese sido debidamente demarcado. Es decir, yendo al territorio con GPS, con topógrafos, geógrafos y personal de campo, que fuera al territorio a marcar parche por parche cada una de las fincas del patrimonio natural del Estado. Entonces, Corcovado, perdón, corrijo, está marcado ahí como parque, como patrimonio natural del Estado, no como asentamiento del INDER, no como finca del INDER, y como pueden ver, en cada uno de esos puntos que aparecen en el mapa, estamos hablando de procesos de trabajo del propio SINAC, ensanchando las áreas de cobertura de las obligaciones del SINAC para incorporar a cada uno de estos puntos del patrimonio natural del Estado. Esto es una tarea apenas empezada por el Ministerio de Ambiente, tiene 6-7 años, en cada área de conservación hay personal especializado para hacer este trabajo, pero se estima que faltan todavía mucho tiempo para terminar el proceso de demarcación del patrimonio natural del Estado. Acuérdense que en la definición del patrimonio natural del Estado, aparte de todas estas fincas, está también la zona marítimo terrestre. Entonces es importante identificar que ahí no aparece marcada como patrimonio natural del Estado con puntos negros porque hay una definición por ley que no hace necesario que el SINAC vaya a hacer este trabajo de campo. Disculpen por el enredo que hice. Aquí agregamos el shape del INDER y aquí aparecen las propiedades que tiene el Instituto Nacional de Desarrollo Rural a lo largo y ancho del territorio nacional, y cuando estas propiedades las volcamos en el mismo mapa, ahí tenemos representados los parques nacionales, las reservas biológicas, cada una de las áreas silvestres protegidas que están bajo la tutela y creación y administración del MINAE, más los puntos del patrimonio natural del Estado que están demarcados por el propio Sistema Nacional de Áreas de Conservación, más las fincas del INDER, que en porcentajes gigantescos, como
prácticamente todo el territorio nacional, se trata de territorios o que tienen aptitud forestal o que directamente tienen bosques, y que entonces partimos del criterio en el Poder Ejecutivo de que todas esas fincas en la práctica formarán parte del patrimonio natural del Estado en algún momento. Y en este mapa saqué lo de las tierras del INDER y agregué las fincas de Habdeba, que están aquí marcadas en el Caribe Central y en el Caribe Norte, que también son terrenos estatales, y que por supuesto muchas de esas fincas, pues, no muchas, todas esas fincas están cubiertas de bosques. El cuadradito que queda entre las dos manchas café de la finca Habdeba es el Parque Nacional Tortuguero. En esta finca Habdeba hay varias áreas silvestres protegidas de muy diverso tipo, al norte y al sur. De tal forma que entonces, esta es el dibujo final, la cara final del patrimonio natural del Estado, sacándole las 3 zonas donde no se debería permitir la presencia o la propiedad de tierras en manos de privados, que serían reservas biológicas, parques nacionales y la zona marítimo terrestre, según los regímenes de propiedad que tenemos hoy en el país. Como ven, es una proporción muy grande de tierras. Ahora vamos a ver más o menos de qué se trata en poblados, en comunidades, en barrios. Y vamos a hacer un primer acercamiento muy grosero a la cantidad de habitantes que están en estas condiciones. Estas tablitas las vimos hace 2 clases o 3 clases con relación a la zonificación de las áreas silvestres protegidas y los diferentes tipos de zonificaciones de áreas que se pueden definir dentro de las categorías de áreas silvestres protegidas. En este último mapa que vimos, hemos excluido de ese mapa las 2 primeras columnas de parques nacionales y reservas biológicas, y están todas las otras áreas silvestres protegidas. Monumentos nacionales no tenemos, y monumentos naturales no tenemos, y monumentos nacionales solamente el caso del Monumento Nacional Guayabo. Entonces, como pueden ver aquí, en refugios de vida silvestre, en zonas protectoras, en reservas forestales, en humedales, hay una amplitud de tipos de uso que están directamente vinculados a la posibilidad de que existan actividades económicas dentro de esas áreas silvestres protegidas. Entonces, hemos definido también a través de la legislación ambiental que tenemos el tipo de actividades que se pueden desarrollar hoy dentro de áreas silvestres protegidas, y aquí aparecen. Ahí aparecen vinculadas a los tipos de zonificaciones que podemos hacer. Y pueden ver ahí que hay infraestructuras para la administración, que hay infraestructura de control, que hay infraestructura de atención al público, que hay parqueos, que hay zonas de circulación de vehículos, que hay pesca, que hay investigación y la posibilidad también de extraer muestras, que hay investigación pero sin extraer muestras. Evidentemente eso tiene que ver con el nivel de rigurosidad de la conservación, que se puede manejar el manglar, que se puede reforestar, que se pueden extraer moluscos y también producir moluscos, que se pueden mejorar y gestionar los sitios de anidamiento de tortugas, que se pueden hacer viveros de tortugas, que se puede hacer recreación no extractiva, prácticas de buceo específicamente en ciertas zonas, que hay actividades recreativas en la playa, que hay zonas para acampar, que hay caminatas, caminatas guiadas, educativas, autoguiadas, que se puede hacer atletismo, que se puede hacer camping, que se pueden hacer actividades acuáticas motorizadas, que se pueden hacer eventos públicos de mucha gente, actividades de cabotaje y también actividades de surf. Ese tipo de actividades que están vinculadas directamente a lo que se puede hacer hoy en cada una de las zonas de foco. Voy a abrirlo por otro lado. Que se pueden hacer en las zonas
en las zonas definidas en los manuales para hacer planes de manejo en áreas silvestres protegidas, se ven complementadas por una compleja gama de actividades que suceden dentro de las áreas silvestres protegidas, pues simplemente porque dentro de las áreas silvestres protegidas vive gente. Voy a cambiar de pantalla que no me sale. ¿Ya están viendo la nueva pantalla? Un Excel, una base de datos. Sí, profe. Ok, entonces, aparte de ese tipo de actividades económicas, recreativas, productivas que están establecidos de acuerdo a los tipos de zonificación que se puede hacer en cada área silvestre protegida, tenemos otros criterios de realidad que sucede dentro del patrimonio natural del Estado y de las áreas silvestres protegidas que son bien particulares. En esta base de datos, que está construida por el SINAC para marzo de este año, tenemos una identificación de la cantidad de poblaciones, de los nombres, incluso de esas poblaciones, en cada una de las áreas silvestres protegidas que tenemos definidas. Entonces aquí vamos a ver el nombre de cada una. Este es el corredor fronterizo norte. En el corredor fronterizo sur todavía no se ha hecho esta investigación. Se sabe que hay 52 poblaciones diferentes en Los Santos, en la Reserva Forestal Los Santos 26, en la Reserva Forestal del Golfo Dulce 16 poblaciones diferentes, en la zona protectora Río Navarro, Río Sombrero 16, y ahí pueden seguir para abajo de tal forma de que podemos ver de que dentro del sistema de áreas silvestres protegidas, no de todo el patrimonio natural del Estado, aquí no están considerados ni las fincas de Habdeba, ni todos los asentamientos del INDER, ni las tierras de municipalidades, del ICE, etcétera, etcétera, sino simplemente dentro de áreas silvestres protegidas tenemos 284 poblaciones diferentes que están asentadas ahí. Podemos ver, por ejemplo, en los humedales, que tenemos solo en Terra Basierpe 8 diferentes y en cada uno de estas áreas silvestres protegidas que aparecen aquí, de estos humedales, tenemos otra cantidad de poblados idénticos. Fíjense que dentro de parques nacionales también tenemos poblaciones particulares. Normalmente estas poblaciones están apenas en los límites de los parques nacionales, en el caso de Cerro de Oro y San Pedrillo, en el Parque Nacional Corcovado, y por supuesto aquí estos otros sin nombre son pedacillos de asentamientos que están alrededor de Corcovado prácticamente tocando y a veces metidos dentro de la definición del Parque Nacional. Y aquí van a ver todos estos otros poblados que aparecen en diferentes sitios de parques nacionales. En refugios de vida silvestre, tan solo en el corredor fronterizo hay 52 poblados diferentes, en Barra del Colorado hay 12, en el refugio de vida silvestre Golfito hay 9, en Maquenca hay 5, y así podemos seguir hasta llegar a refugios de vida silvestre donde simplemente tenemos un único poblado que les voy a poner como un ejemplo, la Tirimbina, que si ya han ido a esa reserva, a ese refugio de vida silvestre que es privado, se trata simplemente de un caserío muy pequeño de la gente que trabaja ahí. Y finalmente aquí, en términos de reservas biológicas, tenemos también ubicadas al menos 4 poblados particulares. ¿Qué es lo importante de esta base de datos que no termina de identificar el objeto de toda esta charla y el objeto del proceso nacional que se ha disparado en virtud de querer que la gente que vive allá adentro mejore su condición de vida y poder sacar
a poblaciones completas de la condición de pobreza o pobreza extrema. Estamos hablando, pues, pura y exclusivamente de comunidades que están dentro de áreas silvestres protegidas y que nos quedan otro tanto, probablemente un poco más de comunidades en otras tierras que no son necesariamente áreas silvestres protegidas, pero que están en manos de HAMDEBA, del INDER y de otras entidades públicas. Entonces, cuando limpiamos esta base de datos y sacamos los parques nacionales y las reservas biológicas, nos quedamos que hay 245 centros habitacionales o poblados que están dentro de áreas silvestres protegidas y que tienen gente que desarrollan actividades económicas, que viven ahí dentro del área silvestre protegida y que independientemente de que el MINAE les autorice o no, viven desarrollando actividades productivas ahí dentro del área silvestre protegida. Voy a cambiar de nuevo, me voy a volver al PowerPoint. Denme un segundito, por favor, ya vuelvo. Entonces nos encontramos con una realidad territorial dentro de las áreas silvestres protegidas y porciones mucho más amplias del territorio nacional que conforman el patrimonio natural del Estado, donde coinciden muchas condiciones particulares jurídicas con la presencia de gente, y que si bien esa gente forma parte, digamos, de la gestión de los recursos naturales dentro de las áreas silvestres protegidas, la permanencia de esa gente ahí sufre de una importante gama de limitaciones no solo para ejercer la propiedad, sino también limitaciones que directamente vinculadas a esta imposibilidad de ejercer el derecho a la propiedad, las sumen en condiciones de pobreza, y además de tenerlas en condiciones de pobreza, siempre están como rayando la ilegalidad en muchas de las actividades productivas que realizan. ¿Qué nos encontramos entonces cuando vemos las áreas silvestres protegidas en función de las posibilidades reales de que exista un desarrollo local y que las comunidades que están cerca de las áreas silvestres protegidas se beneficien y salgan avante en el marco de mecanismos locales de conservación? Pues nos encontramos con realidades que realmente son muy complejas y que tienen en último nivel de importancia este tipo de aspectos sociales de desarrollo para las personas. Entonces, cuando tratamos de pensar en una reactivación económica verde, cuando tratamos de pensar de que los modelos de conservación que hemos desarrollado desde una óptica de manejo y de gestión de la biodiversidad y de poner al servicio de la humanidad nuestros servicios de conservar la biodiversidad, muchas veces dejamos excluidas a las familias y personas que no solo ponen sus territorios, sino que tienen sus propias propiedades informalmente dentro del sistema de áreas silvestres protegidas, y los dejamos prácticamente excluidos de posibilidades de desarrollo. Entonces, ¿qué nos encontramos en este link que existe entre las áreas silvestres protegidas y el desarrollo local a lo largo y ancho del territorio nacional? Lo primero que nos encontramos entonces es que, al ser las áreas silvestres protegidas patrimonio natural del Estado, desde la perspectiva jurídica, dentro del patrimonio natural del Estado, por definiciones jurídicas, no por la legislación que nos permite hacer planes de manejo, sino por las definiciones jurídicas de la Sala Cuarta de la Contraloría, de la Ley Forestal y de la Procuraduría,
Dentro del patrimonio natural del Estado, en teoría, hay 5 tipos de actividades productivas que se pueden hacer y nada más. Los primeros 3 usos refieren a investigación, capacitación y ecoturismo, que en la tablita de zonificación son actividades que se hacen dentro de reservas biológicas y en parques nacionales. En el caso de las reservas biológicas no puede haber turismo, solamente puede haber investigación y capacitación, y en los parques nacionales sí se pueden hacer las 3 actividades. Esta es la razón jurídica técnica que hace imposible y que hay que defenderlo independientemente del sitio donde uno esté parado en política ambiental, hay que defenderlo. Estas son las razones jurídicas por las cuales los parques nacionales y las reservas biológicas son bienes de la nación, tienen que estar en poder del Estado y no pueden ser gestionados por un interés que no sea el interés estatal. Aparte de esos 3 usos que son exclusivos para parques nacionales y reservas biológicas, existen otros 2 usos que también han salido por diferentes vías jurídicas. En el caso de la ley, este número de ley está malo, en el caso del uso del agua para consumo humano, hay una ley que se aprobó en el año 2018-19, que se publicó en el 19 y se aprobó en el 2018, donde se autoriza a acueductos y alcantarillados a titular tierras a su nombre y que sean dedicadas exclusivamente para aguas de consumo humano, y simultáneamente le da la posibilidad a acueductos y alcantarillados a explotar agua proveniente de áreas silvestres protegidas para consumo humano, siempre que por estudios específicos se demuestre que no existe para una población ya asentada otra posibilidad de abastecerles aguas que no sea el agua que se produce dentro de un área silvestre protegida. Y también se formalizó por un dictamen, por una sentencia de la Sala Cuarta también, la posibilidad de instalar dentro de áreas silvestres protegidas, eso sí, bajo estudios de impacto ambiental y demás, torres de telecomunicación. Entonces, en el patrimonio natural del Estado, en términos de habilitaciones jurídicas por ley, hay 4 usos que se pueden hacer. Usar agua para consumo humano, investigar, capacitar y turismo, ecoturismo. Y se le ha agregado una más por una resolución específica de la Sala Cuarta que es la instalación de torres de telecomunicación, algo que antes se hacía informalmente por un decreto ejecutivo dentro de parques nacionales. En todas las otras áreas silvestres protegidas, refugios, zonas protectoras, humedales y reservas forestales, está claro que al permitirse la presencia de poblaciones humanas, esa presencia tiene actividades económicas y existen vacíos legales gigantescos que no alcanzan a llenarse con las actividades que mostramos ahora, que por zonificación se puede hacer en cada uno de los tipos de zonas de uso que se pueden establecer a través de un plan de manejo, y que al tener poblaciones completas incluidas dentro de esas áreas silvestres protegidas, 245 poblados, hay actividades económicas que se realizan y que evidentemente no están hoy al amparo de la legislación, lo cual no las hace legales porque el administrador de esas áreas silvestres protegidas, que es el MINAE, las ha permitido. Dentro de los parques nacionales y de las reservas biológicas, que son nuestras fábricas de turismo, se ha avanzado en normar actividades económicas de una forma mucho más rápida de lo que se ha avanzado fuera de parques nacionales y de reservas biológicas, en el otro tipo de áreas silvestres protegidas, las más laxas, a donde se permite la presencia de poblaciones humanas. Y esto es sumamente importante tenerlo claro. Y es claro que el negocio del MINAE en relación a esto, lamentablemente ha estado históricamente mucho más vinculado a que los parques nacionales y las áreas silvestres protegidas en general brinden al ecoturismo en el país la materia prima para atraer gente, que
es decir, que la ocupación que el MINAE ha tenido para que los parques nacionales sean explotados para el turismo nacional, que eso le reditúa al MINAE entradas, pero que al país le reditúa el 11% del PIB a través del ecoturismo. Ahí se han metido mucho más esfuerzos públicos desde el Ministerio de Ambiente que en las otras áreas silvestres protegidas, donde pueden vivir gente, pero que esa gente desarrolla actividades económicas, pero esa gente no tiene ni siquiera el derecho a poder inscribir la tierra a su nombre. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que para desarrollar los parques nacionales y las reservas biológicas, el Estado ha sido muy... ha invertido la energía necesaria como para poder definir cuáles son las actividades esenciales que tiene que realizar el Estado y al recibir turismo dentro de esas áreas silvestres protegidas, cuáles son las otras actividades que se tienen que desarrollar necesariamente dentro del patrimonio natural del Estado para desarrollar ese negocio, entre comillas, del turismo dentro del Parque Nacional, y que a través del MINAE y de la Contraloría se ha podido ir armando un esquema donde las actividades económicas que se realicen en parques, de partes de privados, tienen espacio y que permiten entonces que ese patrimonio natural del Estado, dentro de ese patrimonio natural del Estado, se desarrollen negocios que benefician a sectores privados. Vamos a ver entonces ese enredo dentro de los parques nacionales. Por un lado tenemos que hay servicios que son esenciales que el Estado no puede delegar en órganos que no, en representaciones o en asociaciones o en empresas o en organismos privados, y que tienen que ser realizadas exclusivamente por el Estado. El primero de eso, y que no hay forma de que esto se cambie, porque realmente es la esencia del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas y del SINAC y de la Administración de la Biodiversidad en el país, es que la administración de las áreas silvestres protegidas tiene que estar, las áreas silvestres protegidas estatales tienen que estar en manos del Ministerio de Ambiente. El segundo servicio que es esencial y que no puede ser delegado de ninguna forma es el control y la protección de los recursos naturales que hay dentro de las áreas silvestres protegidas. ¿Por qué? Porque este control y protección requiere del ejercicio de funciones de policía ambiental, y ese ejercicio de funciones de policía ambiental está delegado por ley en los guardaparques. Entonces, no se puede contratar una fuerza de seguridad o policíaca privada que reemplace a la policía estatal, que son los guardaparques. Y tercero, que es sumamente importante también y que es un servicio esencial y que no se puede delegar en privados, es la definición de políticas y directrices competentes a la administración de las áreas silvestres protegidas, independientemente de la categoría de manejo que tenga. Esto también es fundamental porque al final todas las áreas silvestres protegidas, sean públicas o privadas, están para gestionar y proteger bienes comunes de la biodiversidad, y por lo tanto, al ser bienes comunes, es la autoridad estatal la que tiene que desarrollar y que ejercer la responsabilidad que a nivel constitucional se llama la responsabilidad de imperio, y que es indelegable. Es decir, cuando tomamos decisiones y la vertimos en recipientes que son políticas o directrices, esos tienen que estar orientados por el bien público y por lo tanto tienen que ser estatales. Entonces, paso en limpio, dentro de los parques nacionales, que son parte constitutiva del patrimonio natural del Estado y que es la mitad de la superficie territorial que está cubierta por áreas silvestres protegidas, hay tareas que desarrolla el Estado que son de 4 tipos: la administración, la formulación de políticas y directrices, y las actividades policíacas, que son el control y la protección, son 2 actividades diferentes, que son indelegables, es decir, son actividades que solamente el Estado lo puede desarrollar y no puede asociarse con nadie para hacer eso. Y simultáneamente, en esa misma parte del patrimonio natural del Estado, hay una serie de servicios no esenciales que son actividades complementarias que se desarrollan y que por
diversos procesos administrativos desarrollados por el MINAE y las autoridades contraloras, la Contraloría General de la República en este caso, y refrendado por la Procuraduría, han considerado que todas estas actividades que aparecen aquí sí pueden ser desarrolladas dentro del patrimonio natural del Estado por privados. ¿Cuáles son esas actividades? Servicios turísticos de muy diferentes tipos que tienen ahí, servicios de información de diferentes tipos que tienen ahí, y finalmente la administración de este tipo de servicios que son sanitarios, guardarropa, vestidores y duchas que se pueden prestar al turismo dentro del patrimonio natural del Estado. Entonces, esto es sumamente importante tenerlo presente porque aquí estamos hablando del 50% de las áreas silvestres protegidas, el 50% del territorio de las áreas silvestres protegidas, y nos queda ese otro 50% del territorio donde el Estado tiene la obligación de ejercer el control y la protección dentro de esas áreas silvestres protegidas, pero que tienen gente, y los criterios que tienen hoy los órganos contralores es que esa gente no puede desarrollar actividades económicas porque está dentro del patrimonio natural del Estado. Entonces nos encontramos con esta realidad, una realidad que realmente es acongojante, y es que cuando nosotros queremos pensar en que nuestras comunidades se desarrollen y implanten formas autónomas, locales, basadas en los intereses particulares de cada una de las comunidades, formas de un desarrollo local específico vinculado al ambiente y áreas silvestres protegidas, nos encontramos con impedimentos jurídicos que son muy complejos. Entonces tenemos por un lado una realidad que son parques nacionales y reservas biológicas. Ahí nosotros hemos trabajado se está trabajando desde hace muchos años en una ley de modelos de gobernanza, es decir, cómo podemos organizar de una forma participativa la gestión de estos territorios, los parques nacionales y reservas biológicas, y que se abran posibilidades de desarrollar modelos locales aliados a estas formas de conservación. Y por el otro lado, para las otras áreas silvestres protegidas, donde no es necesario hablar de gobernanza porque la gente vive dentro de esas áreas silvestres protegidas, más bien lo que requerimos para que realmente se forjen formas de desarrollo local con las comunidades realmente involucradas con los procesos de conservación de estas áreas silvestres protegidas más laxas, es activarlos en modelos productivos que coincidan con los objetos de conservación de estas áreas silvestres protegidas, y de allí sale la necesidad de generar posibilidades a esos pobladores de titular tierras. Vamos a ver de qué se tratan todos estos procesos de titular tierras. ¿Por qué nace entonces esta iniciativa? O más bien, ¿cuál es el marco jurídico en el que nace esta necesidad de titular tierras? Bueno, tenemos por un lado esa realidad jurídica del patrimonio natural del Estado, mezclado con la realidad jurídica de la administración de las áreas silvestres protegidas, que de nuevo las áreas silvestres protegidas son tan solo una parte del patrimonio natural del Estado, y que dentro de este universo que son las áreas silvestres protegidas, todas patrimonio natural del Estado, y un 50% que son parques nacionales y reservas biológicas, un 50% del territorio, que tiene modelos específicos de actividades que se realizan dentro de ellas, que unas son indelegables del Estado, son 4 tipos de actividades diferentes, pero sí se desarrollan un montón de actividades productivas dentro del patrimonio natural del Estado que hemos desarrollado las herramientas para que los privados puedan cooperar y beneficiarse con esa cooperación, beneficiarse económicamente en desarrollo, creando seguridad jurídica para esa gente, para los negocios y para el desarrollo de esas familias, siempre dentro de la esfera de ese 50% del universo de áreas silvestres protegidas, que son los parques nacionales. Y afuera tenemos entonces esta importante cantidad de áreas silvestres protegidas que las podemos dimensionar como el 50% del territorio protegido, un 13% del territorio nacional,
y 245 poblaciones específicas que están encerradas ahí dentro de esas categorías de áreas silvestres protegidas que les podemos llamar más laxas, es decir, que son más flexibles. ¿Qué nos encontramos entonces dentro de esas fincas? En algún momento yo he dicho, y lo digo todo el tiempo, y es algo que a mí me parece que es de las deudas más importantes que tiene el sistema de áreas silvestres protegidas y los mecanismos de conservación en Costa Rica con la historia nacional y con la gente y las comunidades, y es que muchas veces las áreas silvestres protegidas llegaron y se cristalizaron como una realidad jurídica mediante decisiones administrativas del Estado o políticas del Estado a través de una ley, castigando a quienes vivían ahí porque los dejaron encerrados dentro de áreas silvestres protegidas. O también, algo que yo he repetido eternamente en la vida y lo debo haber referido varias veces en el curso, y es que la gente que vive ahí en esas áreas silvestres protegidas más laxas o que son vecinos de esas áreas silvestres protegidas más laxas, en realidad son los propietarios naturales de esas tierras y es a quienes nos debemos nosotros con el sistema de áreas silvestres protegidas y la conservación en términos generales, nos debemos en términos de que ellos son los que hacen posible esa gestión de biodiversidad respetuosa y que nos pone a nosotros como un país pionero en estos temas en diferentes partes del mundo. ¿Qué sucede entonces en estas tierras que han sido declaradas como áreas silvestres protegidas? Bueno, que prácticamente todas las creaciones de áreas silvestres protegidas han tenido algún impacto social porque siempre han habido diferentes formas o diferentes realidades locales que han terminado marcando una realidad social vinculada a la creación del área silvestre protegida. Entonces vamos a ver un poquito, vamos a desarrollar este tema de aquí en adelante. Voy a centrarme para ponerles ejemplos en esto, en la realidad de la Reserva Forestal del Golfo Dulce, en la península de Osa, una reserva forestal que colinda dentro de la península de Osa con el Parque Nacional Corcovado y con el territorio Alto Laguna, un territorio guaymí creado hace muy poco tiempo, y que funciona como un corredor gigantesco, pasando por encima de 6 o 7 poblados de diferentes dimensiones. Hay poblados de una cantidad importante de gente, otros que son muy pequeños, y funciona como un corredor que va directamente hasta el Parque Nacional Piedras Blancas, el cual está frente a la carretera interamericana, prácticamente a 2 kilómetros de la interamericana, en la gamba de Golfito. Es decir, nuestra Reserva Forestal del Golfo Dulce es un área gigantesca que fue creada en 1978, cuando ya había un proceso de colonización de esas tierras muy importantes. Es más, antes de eso había estado la osa forestal ahí, y esa zona franca y concesión que se le dio a una transnacional para sacar madera de la osa forestal, que fue hecha fracasar por la presión de campesinos que vivían ahí informalmente, prácticamente sin tierra, y que el Estado dio una concesión y creó una zona franca en tierras ya habitadas, pues esa gente logró sacarse de encima de esa empresa transnacional maderera que iba por la madera de los bosques de la península de Osa. Y posteriormente, por decreto ejecutivo, se creó la Reserva Forestal del Golfo Dulce. Todas esas tierras habían sido inscritas ya a nombre primero del ITCO, después del IDA y hoy a nombre del INDEL, de tal forma de que la gente que vivía ahí en el 75, un buen día, se enteró de que había sido creada la Reserva Forestal del Golfo Dulce, una categoría de área silvestre protegida, con lo cual esas tierras, que muchos de ellos habían recibido la parcela del ITCO o del ITCO, ¿sí?, y que estaban ahí como ocupantes del ITCO simplemente, de repente cayó esta definición de área silvestre protegida y se vieron además
de ser ocupantes de tierras del Estado, del ITCO, dentro del patrimonio natural del Estado. Esa realidad en la península va a ser muy fuerte, esa realidad es muy fuerte en el refugio de vida silvestre Barra del Colorado, allá en las fincas de Habdeba hoy. No eran tierras de Lida, sino que por ley se la dieron a Habdeba, pero era gente que ya estaba viviendo ahí, y la Asamblea Legislativa de hace muchos años decretó que esas tierras eran de Habdeba. Esa realidad se vive en la Reserva Forestal Los Santos, igual se declaró, siendo el MIRENEM, el Ministerio del Ambiente, la Autoridad Ambiental, se declaró Reserva Forestal Los Santos, justo entre el MAG y el MIRENEM, digamos, en el proceso de trasladar la autoridad ambiental, y se quedaron incluidos ahí muchos pueblos de Los Santos. Y la gente que vivía ahí, que también eran parceleros del ITCO, de repente quedaron dentro del patrimonio natural del Estado. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos por un lado, en estas realidades territoriales, que hay gente que tenía una propiedad, que ocupaba una propiedad, que era un legítimo ocupante de esa propiedad, de previo a la creación o definición de un área silvestre protegida. La legislación nacional ha creado instrumentos para que esta gente, que aquellos que tenían una ocupación demostrable en un proceso jurídico de 10 años previos a la creación, le dio la posibilidad a la sociedad costarricense, a través de la creación de la Ley de Informaciones Posesorias, de que esa gente, aunque estuviese dentro de la Reserva Forestal Los Santos, dentro del refugio de Barra del Colorado, dentro de la Reserva Forestal del Golfo Dulce, de inscribir esa tierra a su nombre, y la inscribió, o la podrá inscribir, haciendo uso de uno de los mecanismos que tenemos en la sociedad costarricense para ejercer el derecho a la propiedad. Este es un tema muy importante y simultáneamente muy sencillo. Si nosotros tenemos en la sociedad costarricense dos formas de ejercer la propiedad sobre un predio, una casa, una parcela, una finca. El primero es el título de propiedad tradicional. ¿Qué es ese título de propiedad tradicional? Es un instrumento jurídico que permite que una persona que es propietaria de una tierra que ya entró al mercado, ahora me vuelvo sobre ese ya entró al mercado, le traslade esa propiedad a otra persona, y que ese traslado, que se hace mediante una escritura, ese traslado se oficializa y se puede dar, y se certifica, mejor dicho, se puede dar fe de que ese traslado es efectivo a través del registro público. El registro público le da, y la legislación le da a los abogados la autoridad de hacer estas escrituras. Ellos tienen fe pública, lo inscriben en su protocolo, y finalmente ese acto privado de traspasar la tierra, yo le compro la tierra a alguien, yo le doy plata y él me da la propiedad sobre esa tierra, se inscribe en el registro público, y el registro público certifica que esa tierra fue traspasada y que es mía o de la persona a la que yo le vendí la tierra. Ese es un título de propiedad tradicional. ¿Por qué tierras que ya están en el mercado? Porque antes de empezar el proceso de ocupación del territorio nacional, todas las tierras eran del Estado. En el momento en que se crea, en el momento de la independencia de Costa Rica, todas las tierras que quedan dentro de los 51.100 kilómetros cuadrados se consideran que son del Estado. Aquellas que no tuvieran títulos de la época de la colonia, que son otro enredo, pero que ni siquiera me voy a meter porque no tengo propiedad para hablar de ese tema. Y en la medida en que vamos desarrollando el proceso colonizador en la sociedad costarricense, hay terrenos que el Estado, haciendo uso de diferentes mecanismos, los ingresa al mercado. Es decir, son tierras que ya dejan de ser públicas y se transforman en propiedades privadas, y que entonces se dice que esas son tierras que ya están en el mercado entre los hombres. Así se habla en el Código Civil de esta materia. Hay otra forma de tener la propiedad, y es que alguien que tiene ese título de propiedad, por ejemplo yo, decido que sobre mi casa van a haber
3 o 4 herederos, que serían mis hijos o quien yo decida, y inscribo ante el registro público una escritura donde yo cedo mi propiedad, pero me quedo con el usufructo de esa propiedad. Es decir, que yo voy a hacer uso de esa propiedad mientras esté vivo y lo único que no puedo hacer es enajenarlo. Es decir, no lo puedo vender o no puedo cambiar el sentido de mi propiedad. Y que automáticamente en el momento que yo me muero, esa propiedad queda a nombre de los herederos que yo determiné. Esas son las dos únicas formas en que se pueden tener propiedades. Entonces, en Costa Rica, estos se llaman derechos reales. El título de la propiedad, que son tierras que entraron al mercado entre los hombres. Déjenme agregarle las mujeres ahora, porque el Código Civil dice que son tierras que están en el mercado entre los hombres. Y por el otro lado, el usufructo, que es una tierra que tiene un propietario inscrito en el registro público, pero que se hace una inscripción particular de tal forma de que esa tierra alguien usufructa de ella hasta su muerte y posteriormente queda sujeta al título de propiedad que se emitió. Entonces, vuelvo a la segunda viñeta. Cuando se creó un área silvestre protegida y ya había ocupantes ahí, si esos ocupantes tienen 10 años, tienen una forma de acreditar esa posesión de esa tierra que tiene a través de la ley de informaciones posesorias. Eso es un juicio que se hace ante el Estado, que es muy sencillo, que es simplemente presentarse diciendo yo soy el dueño de esto porque a mí me lo dio el ITCO en tal momento y traigo estos dos testigos. Y el juez, si el juez considera que cumple absolutamente con todos los requisitos y que son ciertas mis declaraciones, la de los testigos, simplemente resuelve que esta persona tiene derecho a un título de propiedad y contra esa sentencia judicial va al registro público y le emiten un título de propiedad. Sin embargo, gracias a los despelotes del Estado costarricense y gracias también a que han habido procesos de ocupación informal en muchos casos, tenemos otros ocupantes. ¿Qué son esos otros ocupantes? Son personas que han recibido diferentes tipos de autorizaciones. La ley Habdeba, por ejemplo, le dio la potestad a la Junta Administradora Portuaria de la Vertiente Atlántica, Habdeba, de administrar esas fincas que les mostré en los planos, que son fincas gigantescas que prácticamente podrían ser otra provincia más, que empiezan en Moín y terminan allá en la frontera con Nicaragua, en el refugio de vida silvestre Maquenque. Le dio la autoridad de entregar tierras a familias para la producción, el desarrollo y su vivienda. Y resulta que posteriormente todas esas tierras se transformaron en patrimonio natural del Estado y fueron incluidas en esa categoría, que no son áreas silvestres protegidas, pero sí es patrimonio natural del Estado con ocupantes. El INDER, el ITCO, el IDA y el INDER simultáneamente en las diferentes tareas, en la colonización, en el desarrollo agrario y ahora en el desarrollo rural, también han ido entregando parcelas a familias campesinas, creando asentamientos y de idéntica forma que con Habdeba quedan incluidos dentro del patrimonio natural del Estado sin estar dentro de áreas silvestres protegidas. Entonces, estas categorías de otros ocupantes es una categoría que es mucho más importante que los ocupantes con 10 años de estadía al momento de creación de las áreas silvestres protegidas. De tal forma que, si bien la gente que llegó 10 años antes de la creación de áreas silvestres protegidas tiene un mecanismo jurídico para demostrar que esa tierra es propia y acudir al registro público para que le den un título de propiedad, todos los otros ocupantes no pueden tener un título de propiedad simplemente porque esas tierras donde viven ellos no han entrado al comercio entre los hombres. Es decir, no se pueden vender esas tierras. Entonces, ¿de qué se trata la solución jurídica que está buscando que estamos buscando muchos esfuerzos diferentes de muchas instituciones públicas, de la Asamblea Legislativa, de muchos partidos políticos y que también están levantando muchos revuelos en diferentes partes del país?
pues crear una nueva forma, eso es un derecho real, de que gente sujeta al derecho privado, familias que viven dentro del patrimonio natural del Estado, puedan inscribir esas propiedades sin afectar directamente el patrimonio natural del Estado. De eso se trata la ley DUA, de eso voy a hablarles en la siguiente clase. Esta clase es la introducción para que entendamos esta discusión que se está dando a nivel nacional, que es una discusión muy trascendental en términos del manejo de las áreas silvestres protegidas y del manejo del territorio nacional. Esa definición de patrimonio natural del Estado, de hecho, no es una definición de áreas silvestres protegidas y requiere, pues, toda esa tierra que está sujeta a patrimonio natural del Estado, requiere normas específicas, incluso para el ejercicio de la propiedad. Vamos a ver entonces algunas, ahora en estas últimas filminas, vamos a ver algunas características de la ley. Después les voy a dejar de tarea que lean el texto que está propuesto en la ley y en la siguiente clase les explico exactamente qué es esa ley. Ok, les explico rápidamente lo que tengo que abarcar en esta clase. El DUA es un derecho de utilidad ambiental. ¿Qué significa esto? Que estamos creando una nueva forma que no se llama título de propiedad, se llama derecho de utilidad ambiental, que es una forma diferente en la cual gente que vive dentro del patrimonio natural del Estado y que no pueda hacer uso de la información posesoria, pueda inscribir esa tierra a su nombre. Entonces, la base de estos es que el nuevo derecho real, la forma en que pueden ejercer el dominio sobre la tierra estas familias que habitan desde hace mucho tiempo dentro del patrimonio natural del Estado, tiene como característica que va a ser utilizado siempre en tierras del patrimonio natural del Estado y que solamente podrá ser ejercido esta forma de posesión de la tierra por gente sujetos de derecho privado, que son personas físicas o personas jurídicas sin ánimo de lucro. Es decir, no pueden ser empresas privadas, sino que pueden ser empresas, personas jurídicas sin ánimo de lucro. ¿Qué es lo que produce el derecho de utilidad ambiental? Produce que el registro público pueda emitir un título de propiedad a nombre de una persona propietaria de esa tierra que cumpla con ciertas condiciones que las vamos a ver más adelante y que en virtud de tener ese título de propiedad va a poder ser sujeto de atención pública en muchos ámbitos diferentes. Por ejemplo, toda la gente que vive dentro del patrimonio natural del Estado, dentro de áreas silvestres protegidas, a pesar que vive en el bosque y con el bosque, no puede recibir pago de servicios ambientales. Todas las personas que viven en esas condiciones dentro de áreas silvestres protegidas, que viven en el bosque y con el bosque, que cuidan y gestionan ese bosque, no pueden recibir un bono de vivienda del MIBA, no pueden recibir un crédito de banca para el desarrollo, o si lo reciben, no pueden poner nada que esté sujeto a la tierra como garantía hipotecaria para sacar un crédito en banca para el desarrollo. El título DUA, entonces, en esencia, lo que permite es crearle a esta gente que vive dentro del patrimonio natural del Estado una seguridad jurídica que le permita sacar créditos, recibir la atención estatal, forjar un desarrollo diferente para sus familias, y con esto y con el fortalecimiento de la economía local y el fortalecimiento de un modelo de desarrollo local que se puede impulsar al amparo de la ley DUA dentro de cada una de las áreas silvestres protegidas, se puede aumentar la cobertura de servicios públicos. Les voy a poner dos ejemplos particulares. Acueductos y alcantarillados está inhabilitado por ley para poner un servicio de agua en una tierra que no tenga un título de propiedad. Es decir, si mi tierra, si a mí el Estado costarricense no me da un título sobre mi parcela,
acueductos y alcantarillados puede pasar con la tubería enfrente de mi casa que no me puede dar lo que se llama una paja de agua, es decir, el servicio de agua. Esa es una de las razones por las que en estos territorios han abundado las asadas, porque el Estado como tal no puede asegurar el servicio de agua. Esa condena significa, pues, en la práctica de que cada una de las personas que viven en estas condiciones, cada una de las familias que viven en estas condiciones, tiene que hacer pozos para extraer agua y normalmente son todos pozos que son ilegales y que dificultan la administración del agua en términos generales en el país. Otra característica que tiene este proceso de titulación con el DUA es que al existir ya dentro de cada una de las áreas silvestres protegidas instrumentos de planificación ambiental del territorio, a diferencia de lo que ha sucedido en el resto de la colonización en el país, cada uno de los títulos de propiedad que se emita dentro de un área silvestre protegida va a ser un proceso administrativo donde ese título va a estar condicionado a la zonificación del área silvestre protegida, de tal forma de que si yo en mi parcela que tengo, que es un ejemplo hipotético, yo no tengo ninguna parcela dentro de un área silvestre protegida, pero si tuviera yo una finca dentro de un área silvestre protegida y tengo la autorización para tener mi huerta orgánica, para tener 4 cabras, 7 vacas y un pedazo de bosque, el título que yo voy a poder tramitar con el derecho de utilidad ambiental me va a dar la posibilidad de tener un título por esa tierra con un plano a mi nombre, una escritura a mi nombre, pero en ese plano va a estar debidamente marcada la zonificación de tal forma de que yo voy a tener que tener la huerta, el pedazo de bosque y los animales que mencioné y no me acuerdo cuáles son. Es decir, yo no voy a parar a poder cambiar el tipo de uso que tiene mi tierra, porque esa tierra sobre la que yo obtengo ese título sigue siendo del Estado y está dentro del área silvestre protegida sujeta a una planificación ambiental específica. ¿Qué se espera con este tipo de título? Otorgado a las familias que tienen los derechos para hacer esto. Lo primero que se espera es que esta gente pueda realmente incorporarse a la economía nacional y poder salir de la pobreza. Uno de los criterios que existen en el Censo Nacional para definir la situación socioeconómica de las personas es precisamente en la propiedad privada. Es decir, si alguien no tiene un título de propiedad a su nombre, es muy difícil que no sea considerado finalmente dentro de la franja de pobreza. Simultáneamente también el sacar a esta gente de la pobreza y dinamizar económicamente esas familias también nos da posibilidades de activar economías locales particulares que hoy están adormiladas dentro de los territorios. Estos son los beneficios que traen aparejada la aplicación de esta forma de titulación de tierras. Es un listado exhaustivo de lo que dice la ley. Pueden ser acreedores a un bono de vivienda. Se autoriza a FONAFIFO tanto a pagar servicios ambientales como para dar créditos forestales y que realmente surja una industria de madera que alimenta el mercado nacional de madera. Nosotros consumimos más madera de Chile, de China y de Canadá que madera nacional. Y la madera que traemos sembrada de Canadá y de Chile es madera que compite en precios con el cedro de nuestras montañas. Entonces, evidentemente, tenemos que construir con toda la gente que está reforestando en Costa Rica una industria nacional. Entonces, una industria nacional de madera que compita con la madera canadiense y la chilena. Y ojalá que todos consumamos madera nacional sembrada en Costa Rica. Al INDER se le autoriza para que den créditos bajo el sistema de crediticio que maneja hoy el INDER en todos los territorios, menos en los que están dentro del patrimonio natural del Estado. Banca para el Desarrollo igual, se le pide que genere productos específicos para esto, para esta gente. A la CETENA se le obliga a hacer evaluación de impacto ambiental específica para cada tipo de obra, proyecto o actividad que se vaya a desarrollar dentro del área silvestre protegida. El Estado le va a hacer
la emisión de los títulos como un trámite gratuito, porque estamos en la certeza de que de la población que está encerrada dentro de las áreas silvestres protegidas y que no ha podido escriturar la tierra a su nombre, hay un 85% de familias que están en pobreza, en condición de pobreza. La gente va a recibir el título, tal como lo dije, va a recibir el plano también emitido por el registro público a su nombre. Esos van a ser activos para el desarrollo económico de estas personas. Ese derecho que se está consolidando para estas personas, el derecho de utilidad ambiental, es un bien que va a ser heredable, hipotecable y traspasable. Ahí en el texto de la ley van a haber una serie de condiciones para cada una de estas acciones, pero es muy importante porque hay muchas de estas gentes que llevan años de años viviendo ahí. Y estoy seguro que si no ustedes conocen gente, chicos y chicas que llegan a la U a estudiar y que vienen de familias que están en estas condiciones, que los tatas o los abuelos se han matado trabajando en tierras que no son propias, sino que están dentro de esta condición, y que gracias al esfuerzo de esas familias, pues muchas de las nuevas generaciones que salieron de ahí es gente que se vino a estudiar a las universidades, que el sistema universitario público los acogió, que muchos estudiaron con becas, y esa gente normalmente no vuelve a la tierra porque simplemente no hay futuro en esas tierras, porque no se puede prosperar realmente y ni siquiera hay campo para ejercer las profesiones. Entonces, bueno, la idea es que estos derechos de utilidad no solo consagren y le generen una mejor condición de vida a los propietarios originales, sino que se traslade dentro de las familias. Otro beneficio que es muy importante, que ya lo había dicho, pero lo vuelvo a recalcar, y es que se van a entregar estos derechos de utilidad ambiental en territorios que ya gozan de una planificación territorial. Eso es un beneficio gigantesco en términos del desarrollo de esas comunidades. Se establece en la ley el manejo forestal sostenible como una actividad. Y finalmente, estos que son mensajes muy claros y que son los que trabajamos arduamente nosotros. A mí me toca trabajar en esta época muy arduamente a nivel local, en diferentes localidades, con amigos y compañeros del movimiento ambiental, diciendo claramente esto, que no es privatizar el patrimonio natural del Estado, porque esa es precisamente la característica central del derecho de utilidad ambiental, y es darle la posibilidad a la gente que tenga un título y un plano, pero la tierra siga siendo estatal, que el derecho de utilidad ambiental es una forma de ejercer el dominio, es decir, de ser el dueño de algo, y eso se diferencia con una concesión, porque una concesión es un permiso que el Estado te da para hacer algo en algún lugar. Igual el derecho de utilidad ambiental no es un usufructo, porque el usufructo incluso es muy probable que a futuro se desarrollen las herramientas para que un derecho de utilidad ambiental pueda ser cedido en usufructo. No es un permiso de uso tampoco, porque el permiso de uso, igual que la concesión, es una administración que el propietario te da para hacer algo en particular. El derecho de utilidad ambiental no es lo mismo que un título de propiedad tradicional, y que tampoco da la posibilidad de ejercer la propiedad tal como se ejerce la propiedad de forma tradicional con los títulos de propiedad. El derecho de utilidad ambiental no existe en ninguna parte, es algo que estamos creando en Costa Rica, es algo que en ninguna sociedad latinoamericana, ni africana, ni asiática se ha desarrollado, y es una forma de terminar los procesos de ocupación del territorio, resguardando el modelo de conservación que tenemos en Costa Rica a través de las áreas silvestres protegidas. Hasta aquí llega la clase de hoy, chicos. Chicas, si tienen preguntas, comentarios, aquí estoy. Pongan las cámaras un ratito.